¿Está encendido? Sí, está encendido. Yo tengo un curso de mecanografía, ¿eh? Es cierto, es cierto. Lo tengo. Y me siento orgulloso de poder escribir. Bueno, me siento un poco entre compañeros y compañeras porque estudié aquí, en la Universidad de Alicante. Me licencié en Historia y luego en Derecho. Y durante todo ese tiempo he estado trabajando, es decir, compatibilicé mi trabajo en la administración local, en el Ayuntamiento de Alicante, con mi formación. Y en todo ese tiempo también pues he sido representante sindical, como sigue siendo ahora. Y me ha tocado, por suerte o por desgracia, la verdad es que ha sido muy gratificante el poder pasearme por todos los ayuntamientos de la provincia de Alicante, pues en mi caso para negociar. Claro, es cierto que la labor que todos pensamos que tienen las organizaciones sindicales es negociar mejoras para los empleados y empleadas de la empresa en la que vayas, ¿no? Pero eso era en una época determinada, negociábamos mejoras. Ahora nos ha tocado negociar peoras, es decir, negociar pérdidas, porque se ha socializado por esta administración las pérdidas que estamos sufriendo en las administraciones, ¿no? En los dineros públicos. Pero, en fin, lo que nos han presentado un poco en las ponencias anteriores ha sido el punto de vista de, como ha comentado en su momento José Luis, como empresa, como patronal o como empleador, por parte de una responsable política, la alcaldesa de Alcira y la presidenta de la Federación, o por parte de una habilitad nacional, como es que no sé si es habilitad, imagino que sí, ¿verdad?, el interventor tesorero del Ayuntamiento de Rocafort. Es una visión, por una parte, de la cuestión económica, la cuestión presupuestaria, de la sostenibilidad financiera, es decir, lo que está al orden del día, no hoy. Pero claro, nosotros siempre vemos, porque es nuestra labor, esta situación desde otro punto de vista, y es que las organizaciones, sea la que sea, están compuestas por personas. Al margen de que exista o no más o menos recursos económicos, que existan más o menos recursos materiales, infraestructuras, etcétera. Las conforman personas. Y esas personas, evidentemente, tienen sus expectativas, tienen sus intereses, tienen sus gustos, ¿no? Y desde luego también tienen sus ganas de hacer un buen trabajo allá donde estén, ¿no? Cada uno con su formación o con sus capacidades. Y ahí es donde nosotros entramos en nuestra labor principal, que no es, en realidad, negociar. En la administración pública, más que eso, es vigilar el cumplimiento de las normas. Porque en las administraciones públicas sabéis que existen dos tipos de personal. El personal funcionario, que se rige por el derecho público, el derecho administrativo, y el personal laboral, que se rige por el Estatuto de los Trabajadores. En el personal laboral, pues es como una empresa privada. Hay bastante, vamos a decirlo entre comillas, libertad para negociar sus condiciones de trabajo. Sin embargo, en el personal funcionario está todo mucho más establecido por normas imperativas, como son las normas del derecho público. Entonces, ahí nuestra labor más es la de vigilar que se cumplan las normas. Y ahí entramos un poco con el conflicto de intereses entre lo que la Administración debe hacer y lo que el personal público debe también hacer desde su punto de vista. Los responsables políticos acceden, como todos sabéis, por unas elecciones, con un programa electoral, con unas ideas, con unos intereses, pero eso lo tienen que llevar a efecto con el personal que tengan en esa administración. El personal, a su vez, tiene sus derechos que quiere que sean respetados. Y además tenemos las normas. Las administraciones, la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo, nos dice cómo deben funcionar, bajo el principio de eficacia, el principio de eficiencia, la buena fe, la confianza legítima, la transparencia, la participación ciudadana, a la hora de conformar pues, toda su actuación. Es decir, todo ello nos orienta un poco a qué debe hacer una administración. Y ahí es donde también, ahora con la reforma que ha comentado el compañero de UGT de las competencias de las administraciones locales, pues nos podemos dar cuenta de cuál ha sido el problema que ha llevado a esta situación. El que las administraciones, además de tener que llevar adelante por obligación legal una serie de competencias y servicios de obligado prestación, dependiendo del número de población, pues el alumbrado público, el cementerio, limpieza viaria, recogida de residuos sólidos. También hay otras funciones que se ha puesto a desarrollar porque a lo mejor había un interés político loable, pero desde luego no podía ser nunca prioritario. Y esta reforma, una de las cosas que pretende es que primero se garantice la prestación de esos servicios esenciales y básicos que tienen que prestar los municipios antes que dedicar fondos públicos a prestar otros servicios que no son propios de esas administraciones. De ahí cuando se hablaba de la duplicidad de administraciones, de que si las administraciones autonómicas y las locales prestaban iguales servicios, con una escasa financiación, es decir, es una coyuntura bastante complicada. Y dentro de eso, claro,
como también ha comentado la alcaldesa Alcira, nos encontramos con una diversidad enorme de administraciones locales, desde la que tiene, como el Ayuntamiento de Relleu o de Castel de Guadalés, que tienen aquí en Alicante, pues tienen 3, 5, 9 trabajadores, 15 trabajadores, entre funcionarios y laborales, y administraciones como la de Alicante, que tiene 2.326 personas trabajando. Como soy de allí, por eso es el número exacto, ¿no? La plantilla de este año 2013. Evidentemente no puede ser igual. No pueden ser, ni pueden funcionar igual, ni pueden organizarse igual, ni pueden prestar los mismos servicios, ni tener los mismos ingresos, ¿no? Entonces, lo lógico es que efectivamente vuestra labor vaya orientada, o la labor de los técnicos de recursos humanos, de relaciones laborales, a aquellas administraciones donde tienen una suficiente estructura o número de trabajadores donde podéis desarrollar vuestra labor. Labor importante, porque de hecho es cierto que en la mayoría de municipios, conforme han ido creciendo, quienes se han hecho cargo de la labor de recursos humanos no han sido técnicos de recursos humanos. Inicialmente la labor en un ayuntamiento es el habilitar nacional, el secretario interventor o el secretario del que pues le encargan también recursos humanos, porque es que no hay otro, es incluso el único técnico superior que hay. Pero conforme la administración se va diversificando y vamos avanzando en municipios más amplios, a partir de unos 100 trabajadores, entonces sí que consideramos desde Comisiones Obreras que es imprescindible que exista un departamento de recursos humanos, porque si no es imposible organizar los servicios, ¿no? Siempre, como digo, respetando a ambas partes, los intereses y los derechos que tienen ambas partes. Y ahí es donde efectivamente hay un amplio campo en esta provincia, porque hay de los 134 municipios que hay en la provincia de Alicante, aproximadamente 60 tienen o deberían tener una estructura de recursos humanos con un departamento propio. Y eso no quiere decir que sea a lo mejor suficiente, ¿no? Pero en fin, la cuestión es que ahí es donde hay un trabajo importante por hacer. Y lo importante que tiene la organización del personal, de los recursos humanos, no solamente es para conseguir lo que para nosotros es súper importante, desde el punto de vista de la prevención de riesgos o de la ergonomía y sociología aplicada, que es la satisfacción con el trabajo y el interés por la tarea. Son dos términos que se utilizan los técnicos de prevención de riesgos cuando intentan analizar el clima laboral de una administración y cómo se está desarrollando el trabajo en esa empresa, porque al final, si el trabajador está a gusto con su trabajo, está contento con lo que hace, va a trabajar mejor, va a ser más rentable, va a ser más eficaz, y evidentemente ahí también entramos en que tenga una retribución adecuada. Y todo eso lo tienen que ir llevando adelante los técnicos de recursos humanos, junto con las organizaciones sindicales que tenemos la legitimidad para proponer, para debatir, para negociar y para intentar mejorar en las administraciones a ese nivel. Eso sería un poco el resumen de lo que vemos nosotros. No vamos a entrar en los problemas que ya se ha dicho, pero sí que es cierto que cuando hablamos de defensa de los servicios públicos, y con esto termino, desde Comisiones Obreras siempre entendemos que como los servicios públicos tienen que tener un carácter universal, tienen que ser gratuitos hacia la población, como puede ser la enseñanza, la sanidad, etcétera, no hablamos solo de la administración local, deben ser prestados por personal propio, es decir, por personal público, sean laborales o funcionarios, pero por personal propio, y no por empresas contratadas o subcontratadas, que al final lo que derivan, desde nuestro punto de vista, y porque los datos ahí están, en posiblemente un mayor coste, una peor prestación y menor control público y menor control de los vecinos, de la ciudadanía, sobre esos servicios que se prestan, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues siempre los sindicatos estamos en la misma línea y desde luego sí que avanzamos lo que podemos en esa línea. Gracias.